Hay previsto, como todos los que ellos dos se parecen más que nadie en este país, favorables a los consejos de administración y a una manera de hacer política contraria a los intereses de la gente. España es de los pocos países en los que los expresidentes no tienen un papel o rol regulado. Pueden hacer y decir lo que quieran, pueden acudir a cualquier país, evento o lugar. Campan a sus anchas, los hay más o menos discretos, pero lo que queda claro es que cada vez que hablan podríamos decir que sube el pan. Y ellos, González, Aznar y Zapatero, lo saben. Son sabedores del poder y consecuencias de todos sus actos y palabras. Y por ello no dan puntadas sin hilo. Analizamos ya las 5 modelos de esta noticia. Betty Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. El expresidente del Gobierno marca la agenda política española por dos afirmaciones en las últimas 24 horas. La primera, asegurando que Pablo Iglesias se parece mucho más a Aznar que a él mismo de joven. La segunda es al mostrar su apoyo total al actual líder del PSOE en las primarias del mes de julio. González vuelve a estar de actualidad 33 años después de llegar al poder, y eso que lleva 19 años lejos del Palacio de la Moncloa. En estos momentos de zozobra en el socialismo español se sabe importante y actor fundamental para devolver el rumbo perdido con Zapatero. Ya sea en formato meeting o en entrevista televisiva, su tono pausado, su voz ronca, su clásico acento y sus expresiones sencillas, González ha entrado de lleno en campaña. Es sin duda el salvavidas al que se aferra Pedro Sánchez para evitar el declive socialista. Muchos países de nuestro entorno lo tienen, pero España no. No hay un estatus o una ley integral que regule el papel de nuestros expresidentes. Aznar habla de que el PP ha perdido sus pilares ideológicos que le llevaron al poder y se está una semana hablando de ello. Zapatero cena con Iglesias o dice que Podemos es socialdemócrata y Pedro Sánchez tiene que dar explicaciones durante 4 días. González hace el símil que ha hecho o apoya a alguien en concreto y los cimientos del PSOE se tambalean. Pese a la falsa humildad de los expresidentes españoles, como la de Zapatero, cuando se reunió en La Habana con Castro y dijo no entender el porqué de tanto revuelo, González, Aznar y Zapatero no se han ido nunca de la Moncloa. Es el síndrome del poder, aquel por el que un viejo político no acepta dejar de ser protagonista y pasar a un segundo plano. La pregunta que cabe hacerse es, ¿está reñida la regeneración política que necesita España con el papel activo de los jarrones chinos? Nos falta una última W, el porqué del papel protagonista de todos ellos, editorial con Kiko Méndez Monasterio. Después de abandonar el Palacio de la Moncloa, dejando a España en la ruina, Felipe González acuñó aquella frase que recordaba Bea de lo que los expresidentes eran como jarrones chinos, que todos hablaban de su valor, pero que nadie sabía dónde ponerlos. Al final ha resultado que los jarrones, además de ir guardando mucho dinero en su interior, se han colocado en mitad del salón de la política y que cuando cunde el alboroto todos vuelven la mirada hacia ellos como si en vez de horribles jarrones fueran el tarro de las esencias. Felipe se ha asomado otra vez a los titulares para deslizar alguna maldad contra Pablo Iglesias, queriendo hacernos olvidar que Podemos es el hijo natural del PSOE. También para dar un mensaje de unidad a su partido y sobre todo para decirnos que no hay que cambiar nada porque a él ya le va muy bien. Diseña joyas de ámbar y hace de secretario para el hombre más rico del mundo. Y ya no tiene edad para cambios. Como decía Nicolás Gómez Dávila, los revolucionarios de hoy nos vengan un poco de los revolucionarios de ayer. De líderes políticos en Barcelona para luchar contra el terrorismo islamista. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha reclamado a la Unión Europea y a los países de la ribera sur del Mediterráneo aumentar su cooperación contra el terrorismo yihadista, porque cree que solo actuando juntos se puede hacer frente a la que considera su principal amenaza. Al acto también ha asistido el presidente de la Generalitat, Artur Mas. La cumbre se ha visto empañada por las reivindicaciones nacionalistas de Mas. Rajoy ha tenido que salir al paso del presidente catalán. Creo sinceramente que para celebrar esta reunión ministerial informal de la Unión Europea con los países de nuestra vecindad sur, pocos lugares pueden estar a la altura de esta ciudad catalana, que és capital espanyola del Mediterrani. Mirar molt lluny cap enrere i per això també podem mirar lluny cap a nous horitzons que sempre imaginem mediterranis i europeus. El diputado del PP, Santi Rodríguez, y el exdirector de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marcos, se han enzarzado hoy en una agria discusión sobre el papel de la líder del Partido Popular catalán en la grabación de La Camarga, de la que Marco no ha acreditado ningún documento de que ésta sabía y autorizó dicha grabación. Marco ha anunciado que piensa denunciar a la diputada del Partido Popular catalán por calumnias.
Por tanto, le informo al Partido Popular de Cataluña y a Alicia Sánchez Camacho que esta mañana a las 8:34 de la mañana le he denunciado en el Juzgado de Guardia de Barcelona por un delito de calumnias. Aquí tiene la denuncia que ha tenido entrada esta mañana en el Juzgado de Guardia con el número 79575. Mañana se toma en consideración en el Congreso de los Diputados la mini reforma de la ley del aborto que está estudiando el Partido Popular. Y lo hace con las sorprendentes palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalán, quien hoy ha dicho que la ley de Zapatero no establece el aborto como un derecho. Preguntaremos al director de Info Vaticana qué piensan los obispos ante esta posición del Partido Popular. Hemos creado ese eslogan para intentar simplificar las cosas que son complejas de analizar. Cuando dice lo hemos, ¿se refiere al partido del gobierno? No, a los ciudadanos, a la sociedad en general. Hemos hablado del derecho al aborto y en la ley vigente no hay un derecho al aborto, por lo tanto no hay que derogar ningún derecho al aborto que no existe en la ley como tal. Sigue la resaca por la Cumbre de las Américas. En este informativo nos detendremos para analizar el nuevo marco de relaciones que se abre entre los países americanos con Cuba y Estados Unidos a la cabeza. ¿Por qué Obama ha levantado el veto a la dictadura castrista? ¿Qué consecuencias traerá en los países de su entorno? Y en los deportes, Juanma Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas 24 horas y vuelve otra vez esa apasionante Champions, ¿no? Exactamente, porque ha habido Liga este fin de semana y mañana hay Champions. El fútbol no para. Y aunque el fin de semana el Sevilla calentó la Liga ayudando al Madrid a que recortase los puntos al Barça, hoy ya nos centramos en el derbi de Champions de mañana. Ancelotti y Simeone han hablado, han intercambiado elogios, han bromeado y nos han dejado algún detalle del partido trascendental que veremos en 24 horas en el Vicente Calderón. En el tiempo de deportes escucharemos a ambos y sabremos qué mito del fútbol español estaba hoy en Wall Street. Ante el aumento de los actos terroristas perpetrados por los yihadistas, España ha acogido este lunes una cumbre europea de países del sur del continente para analizar estrategias de combate contra el terrorismo islamista. Según han resaltado todos los líderes, el yihadismo es la principal amenaza a la que se enfrentan los países occidentales. Reunión que se produce una semana después de las detenciones en Barcelona de 11 terroristas con la intención de matar, o días después de conocer la cantidad de estudiantes británicos que tienen intención de alistarse en el autodenominado Estado Islámico para combatir en lo que llaman la Guerra Santa. Combatir a estos radicales es el desafío de la comunidad internacional. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha querido hacer una diferenciación. Ha pedido que no se confunda entre el yihadismo terrorista con un enfrentamiento entre el mundo islámico y Occidente. Algunos no se han enterado, pero el terrorismo yihadista es una amenaza directa para la seguridad de nuestros países, de nuestros ciudadanos, y constituye, sin duda, nuestra principal amenaza en la actualidad. Que nadie caiga en el burdo engaño de hablar del yihadismo como representante del Islam. Que nadie se deje arrastrar por la falacia que nos habla de una lucha del Islam contra Occidente. La ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, ha sido muy contundente al pedir reforzar la cooperación en seguridad, pero también la económica, política y cultural entre los países del Mediterráneo en la lucha contra el yihadismo. En concreto, en un aspecto, el llamamiento al radicalismo a los jóvenes. Estamos observando un aumento del radicalismo entre nuestros jóvenes, que cada vez siguen en un mayor número la llamada de las sirenas del yihadismo, tanto al norte como al sur del Mediterráneo. Los ataques terroristas recientes de París y de Túnez, incluso ayer en Egipto y en la embajada marroquí de Libia, demuestran que un refuerzo de nuestra cooperación en el ámbito de la lucha contra el terrorismo es algo que se está imponiendo. Esta versión choca frontalmente con la de otra comisaria, en esta ocasión la de Justicia, quien ha asegurado que los jóvenes europeos no se convierten al Islam radical por una cuestión de religión, sino por una búsqueda de aventuras o porque están aburridos. Estamos observando un aumento del radicalismo entre nuestros jóvenes, que cada vez siguen en un mayor número la llamada de las sirenas del yihadismo, tanto al norte como al sur del Mediterráneo. Los ataques terroristas recientes de París y de Túnez. Las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. No sé si tenemos ocasión de escuchar lo que ha dicho la comisaria de Justicia, quien dice que los jóvenes que se alistan, digamos, en el Islam radical, en el yihadismo, no lo hacen por una cuestión de religión, sino buscando aventuras. Entre 5.000 y 6.000 europeos han ido a Siria para integrarse en grupos yihadistas. Rajoy pide no mezclar yihadismo con todo el Islam. Jourova, que no cree que sea una cuestión religiosa. ¿En qué quedamos, Kiko? Pues quedamos en que los líderes europeos están poniendo tanto empeño en separar el Islam del yihadismo
que incluso si no fuera evidente la conexión tendríamos que empezar a sospecharla. Son capaces de decir memeces tan grandes como la de la comisaria de Justicia, que nos descubre ahora que los más de 5.000 yihadistas europeos no lo son por su religión, sino, según ella, por aburrimiento. Es probable que para esta comisaria el problema pueda resolverse con una mayor difusión del Club de la Comedia para entretener y divertir a los musulmanes europeos y que se resistan así a la tentación de decapitar cristianos. Por supuesto, el señor Rajoy ha comprado también esta visión bonista, zapateril y absurda del problema. Son incapaces de entender que el proyecto multicultural que siguen empeñados en imponernos ya está muerto. En realidad está decapitado. El Islam y los valores europeos son conceptos incompatibles y eso es también algo evidente, tanto que no dejan de hablar de otras cosas para que lo olvidemos. Muchas gracias, Kiko. En la cumbre que se ha celebrado en Barcelona se ha visto salpicada una vez más por la presencia o las ansias nacionalistas de algunos pocos. En este caso nos referimos al presidente de la Generalitat, Artur Mas. Cabe recordar que esta vez sí el gobierno ha permitido al presidente catalán, Artur Mas, acudir a la cumbre. En el encuentro entre Rajoy y Mas ha habido cordialidad. Como ven en sus imágenes y como van a ver en unos momentos, han departido amistosamente y han intercambiado puntos de vista durante el tiempo que ha durado el encuentro. La polémica ha llegado a la hora de los discursos. Como era de esperar, Artur Mas ha aprovechado el atril para encajar el mensaje de las ansias europeas supuestamente que tiene Cataluña. The longer you can look back, the farther you can look forward. Hacia atrás podemos mirar, Deia Churchill más hacia adelante podemos mirar también eso que decía Churchill a sus compatriotas en 1944. Els catalans podem mirar molt lluny cap enrere i per això també podem mirar lluny cap a nous horitzons que sempre imaginem mediterranis i europeus. La respuesta de Rajoy ha sido implacable. Para empezar, ha querido dejar clara la españolidad de la ciudad donde se celebraba la cumbre. En segundo lugar, ha vuelto a dejar claro que la unión hace a todos más fuertes ante el reto que les ocupa. Mi más calurosa bienvenida a Barcelona. Creo sinceramente que para celebrar esta reunión ministerial informal de la Unión Europea con los países de nuestra vecindad sur, pocos lugares pueden estar a la altura de esta ciudad catalana que es capital española del Mediterráneo. La ponderación de lo que tenemos en común frente a lo que nos separa y la reafirmación de nuestros valores comunes constituyen la base que ha de permitirnos avanzar. En paralelo a la cumbre, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha querido referirse a la viabilidad de la independencia de Cataluña. Considera que no sería ni razonable ni racional. El caso de la independencia de Cataluña, como se diría en una escuela de negocios, es un no caso. Es decir, en el sentido de que no se considera ni que es razonable, ni que es racional, ni que puede llevar a ningún sitio. Al revés. Sería, como dicen los anglosajones, hay de vez en cuando situaciones en las cuales todo el mundo pierde. Cambiamos de asunto, seguimos en Barcelona, eso sí, porque ha sido un día importante en la Comisión contra el fraude, en la Comisión Pujol en el Parlamento de Cataluña. Si el pasado viernes escuchábamos a la presidenta de los populares catalanes, Alicia Sánchez Camacho, quien dijo no tener nada que ver con la grabación que le hicieron a ella y a la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Vicky Álvarez, hoy el director de la agencia Método 3 ha contestado. Francisco Marco ha anunciado que a las 8:34 de esta misma mañana ha interpuesto una denuncia en los juzgados contra Sánchez Camacho por un delito de calumnias. Por tanto, le informo al Partido Popular de Cataluña y a Alicia Sánchez Camacho que esta mañana a las 8:34 de la mañana le he denunciado en el Juzgado de Guardia de Barcelona por un delito de calumnias. Aquí tiene la denuncia que ha tenido entrada esta mañana al Juzgado de Guardia con el número 79575. Según el exdirector de la agencia de detectives, fue el entorno de Camacho quien encargó la grabación legal en nombre de ella y que por eso los detectives no hicieron fotos de ella y sí de Álvarez. Marco ha insistido en que la líder del PP catalán consintió grabar su almuerzo en el restaurante La Camarga. Ningún detective privado de este país es un espía. Quizá la espía es la señora Sánchez Camacho, que se reúne con gente para obtener información y trasladarla a terceros que luego la usan. Todos se han dado cuenta que Alicia Sánchez Camacho mintió y me denunció estando detrás de la grabación de La Camarga. El escándalo también salpica a José Zaragoza, exsecretario de Organización de los Socialistas Catalanes. En su comparecencia en el caso Pujol, ha negado que organizara la grabación de la comida en La Camarga y ha negado que nunca hablase con Alicia Sánchez Camacho sobre una de las personas grabadas, Victoria Álvarez. Dimes y diretes, desmentidos. Intentamos conocer un nuevo testimonio para dar un poco más de luz a este caso. Tenemos conexión telefónica con la detective privado Maite Francés. Señora Francés, muy buenas noches. Buenas noches, señor Vance.
¿Sabía Alicia Sánchez Camacho que le estaban grabando en aquella comida? Lo sabía perfectamente, con lo cual en la comisión en la que compareció el pasado viernes mintió. Ella tenía conocimiento de que se estaba grabando. Señora Francés, ¿quién dice la verdad en todo este turbio asunto? Pues casi nadie, porque el señor Zaragoza ha vuelto a mentir hoy. Fue él el que encargó la grabación telefónicamente el día anterior, el 6 de julio del 2010, a Método 3, diciendo además que Alicia lo sabía, que Alicia sabía que se le iba a grabar. En cuanto a Victoria Álvarez, bueno, Victoria Álvarez es una persona que bueno, como sale tanto en la prensa, si ella sabe que fue Zaragoza, como dijo el viernes pasado, con consentimiento de Alicia Sánchez Camacho, es porque yo se lo dije y yo se lo demostré. Y lo que sí que miente bastante en temas relacionados con la familia Pujol. Y don Francisco Marco Fernández, detective, compañero mío, no miente en cuanto a que Alicia lo sabía. Lo que entiendo es que proteja por secreto profesional a su cliente, que es el señor Zaragoza. Él tiene su secreto profesional y le respeto y creo que hace bien. Yo no lo tengo y yo sé que fue el señor Zaragoza y lo puedo demostrar. ¿Quién encargó esa grabación? Pues señora Francés, le emplazamos a ver si aquí en Intereconomía damos micrófono para que pueda usted venir un día y demostrar estas aseveraciones que acaba de hacer, si le parece oportuno. Muchísimas gracias, encantada. Muchas gracias y buenas noches, señora Francés. Buenas noches. Estimación de resultado electoral según la encuesta publicada ayer por el periódico El País. Podemos cae ligeramente en las encuestas, cae hasta un 22,1% en la intención de voto. Tanto Partido Socialista como el Partido Popular repuntan ligeramente. Los socialistas se sitúan en segunda posición, rozando el 22% de la estimación de voto. El PP, tras meses de caída, logra frenar ese descenso y está ya en el 20,8%. Ciudadanos sigue subiendo exponencialmente su intención de voto en estos resultados. Se coloca ya como cuarta fuerza en casi un empate técnico con PP y con PSOE, con el 19,4% de los votos. ¿Qué va a pasar de aquí a noviembre? Son muchas las claves para ver el voto de los indecisos. Como acabamos de ver, está todo más apretado que nunca. Son 3 las claves para entender qué puede hacer romper este cuádruple empate. En primer lugar, los pactos postelectorales. Andalucía es la primera prueba de fuego para las formaciones. Ciudadanos y Podemos parece que no van a apoyar a Susana Díaz y que sus líneas rojas con la corrupción por bandera son inamovibles. ¿Qué harán PP y PSOE? Los termómetros claves serán las comunidades donde tendrá que haber pactos sí o sí, casi todas con nombres propios como Madrid, Valencia y Baleares. Otro elemento para romper el empate técnico de los 4 partidos son sus líderes, con un Pablo Iglesias a la baja, un Pedro Sánchez luchando por ganar reputación, un Albert Rivera cada vez más cuestionado sobre su programa y un Mariano Rajoy aferrado únicamente a la economía. El carisma de todos ellos será fundamental. Y este último punto, la economía, también es crucial. Si el gabinete de comunicación del gobierno consigue que los ciudadanos perciban que sus bolsillos están más llenos, muchos indecisos darán sus votos a Rajoy en detrimento de Ciudadanos y PSOE. En cambio, Podemos no tiene más remedio que seguir con su mensaje de que las cosas cada vez van peor y la mejoría solo es para unos pocos. Reacciones a las encuestas. La presidenta en funciones de Andalucía, Susana Díaz, ha lanzado un mensaje sorprendente. O gobiernan los socialistas o lo hará Podemos de la mano del PP. Lo han decidido así los andaluces y si no quieren que gobierne el PSOE, solo se pueden juntar el Partido Popular y Podemos. Más asuntos de la actualidad. Abordamos ahora el tema con el que abríamos este informativo. Pablo Iglesias ha respondido a Felipe González, quien ayer comparó a Aznar con el líder de Podemos. Considera el secretario general de la formación Magenta que tienen mucho más en común ellos que ningún otro. Hay previsto, como todos los que ellos dos se parecen más que nadie en este país, favorables a los consejos de administración, y es una manera de hacer política contraria a los intereses de la gente. ¿Qué es exactamente lo que dijo Felipe González que tanto ha enervado a Pablo Iglesias? Dijo que en cuanto a gestos, maneras de hablar y trasfondo, Iglesias se parece mucho más al presidente de honor del PP que a él mismo. A mí se me parece mucho más en su lenguaje corporal y en cómo dice las cosas, se me parece mucho, incluso en su tipología humana, a Aznar.
Esta comparación, con polémica incluida, merece la puntilla de José Antonio Fuster. Adelante, José Antonio. Aznar. Felipe González ha dicho Aznar. Bueno, sabemos que al expresidente socialista le cuesta mucho decir el nombre de su archienemigo. Corre la leyenda en Ferraz que si lo dices 3 veces seguidas se te aparecen sueños, como Freddy Krueger, pero eso solo es un cuento de miedo. ¿O no? ¿Qué podría llevar a Felipe González a comparar a Pablo Iglesias Turrión con Aznar, uno de los tipos más odiados por la izquierda española? No es que haya muchos, 3, a saber, Franco, porque murió en la cama, Rocco Varela, porque sí, y Aznar porque le arrebató el poder cuando González planeaba convertir al PSOE en una especie de corrupto partido revolucionario institucional de México. ¿Por qué Felipe ha comparado a Iglesias con Aznar? Quizás sea el miedo del PSOE a Podemos, pero no. Podemos se desinfla, a pesar de las encuestas del país, al mismo ritmo al que se crea empleo en España. Entonces, ¿por qué vence González el picor íntimo que le produce nombrar a Aznar? Ah, la izquierda divina. Felipe González es el hombre que vendió Galerías Preciados al magnate venezolano Gustavo Cisneros, que poco después lo revendió por un pastizal. Desde entonces, González disfruta de un trato excepcional en el estado venezolano de Carabobo, que es lo que se nos quedó a los españoles cuando supimos que Felipe se dedicaba a diseñar joyas y a ser consejero de la empresa gasista a la que en su día vendió una sociedad estatal. ¿Quién es González? El gran amigo de Cisneros. ¿Quién es Cisneros? El gran enemigo del chavismo. ¿Quién es Pablo Iglesias? El gran aliado del chavismo. Propiedad asociativa, amigos. Propiedad asociativa. A que si lo explicas todo, no resulta tan extraño. Desde luego que no. La puntilla de Fuster, de José Antonio, como siempre, da gusto lo bien que se explica. Más asuntos. El PSOE ha organizado este fin de semana un acto político de arranque de la campaña municipal y autonómica, pero la polémica ha empañado el encuentro. De hecho, son muchos los ciudadanos que tras las 2 cosas ocurridas aún se preguntan ¿qué dijo Pedro Sánchez? Las palabras del líder socialista estuvieron empañadas, en primer lugar, por el espaldarazo que por fin dio Felipe González al secretario general socialista. El expresidente reconoció que no votó a Sánchez en las primarias del pasado año, pero que sí lo hará en las del próximo julio. Estoy a su disposición, es mi secretario general y a él voy a apoyar todo lo que pueda. Y eso es lo que pido como cultura de partido. Preguntado al respecto por el apoyo explícito que ayer le dio González, hoy Sánchez no ha querido hablar. ¿Cómodo a la hora de presentarse a las futuras primarias con ese apoyo? Lo siento. Muchos líderes socialistas han querido valorar el apoyo de González, de no querer hablar ni mentar las primarias, a cerrar todos filas en torno al líder. Que apoyaré siempre al secretario general del PSOE en cada momento, pero que en el proceso de primaria saben que tengo que ser neutral. Estoy convencido que el año que viene, por esta fecha, Pedro Sánchez será el presidente del Gobierno de España. La otra polémica que rodeó el acto socialista de ayer fue la presencia de Rodríguez Zapatero. Absolutamente testimonial y marginal. Testimonial porque no le invitaron a hablar en el acto. Habló Carmona, lo hizo Gabilondo, también habló González y tomó la palabra el propio Sánchez. Pero a Zapatero no le dieron pie. Y fue marginal porque no le sentaron ni situaron junto a los líderes, sino en un segundo discreto plano. ¿Crisis? La falta de unión en el PSOE quedó evidente. Quizás Sánchez quiso devolver a Zapatero sus actuaciones por libre que está haciendo en los últimos meses. Desde cenar a solas con Pablo Iglesias, decir que el propio Pablo Iglesias es socialdemócrata o reunirse con Raúl Castro. Todo comenzó cuando el actual secretario general del PSOE criticó la modificación del artículo 135 de la Constitución ideada por Rodríguez Zapatero. El expresidente se la devolvería ensalzando la figura de Susana Díaz como líder política dentro del partido y reuniéndose con la mediación de José Bono en una cena informal con líderes de Podemos, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Sánchez se enteró tarde del encuentro y no le sentó nada bien. No voy a contribuir a ningún ruido, de verdad. No voy a contribuir a ningún ruido. Días después coincidirían en un acto y a pesar de la insistencia de los periodistas no quisieron estrecharse la mano. Zapatero también sembró la división del partido cuando decidió viajar a Cuba sin avisar. Según cuentan, Sánchez comentó fuera de micrófonos que por él podría haberse quedado más tiempo en Cuba. De cara a las elecciones municipales, esta situación se está haciendo más evidente y la mala gestión de la crisis económica de Zapatero sigue pesando. Ese sería uno de los motivos por el cual Pedro Sánchez habría decidido no darle la palabra en la conferencia municipal del PSOE celebrada este domingo en Madrid. Zapatero no protagoniza ninguna disensión interna, es un buen amigo, un buen compañero y un gran asesor. Me hubiese
hubiese gustado mucho haberle escuchado ayer. Carmona parece ser uno de los pocos que apoya al expresidente, mientras que la mayoría del PSOE ha optado por respaldar a Pedro Sánchez. Bueno, muy bien. El ministro de Justicia ha vuelto a sorprender a propios y extraños. En una entrevista radiofónica ha dicho hoy que en la ley del aborto de Zapatero no se establece que el aborto sea un derecho. Escuchen atentamente. Hemos creado ese eslogan para intentar simplificar las cosas que son complejas de analizar. Cuando dice lo hemos, ¿se refiere al partido del gobierno? No, a los ciudadanos, a la sociedad en general. Hemos hablado del derecho al aborto y en la ley vigente no hay un derecho al aborto, por lo tanto no hay que derogar ningún derecho al aborto que no existe en la ley como tal. En este informativo hemos querido recordar qué es lo que dice exactamente pues esa ley. Bueno, no es lo que estamos viendo, como lo que estamos viendo es el resultado de esa encuesta de la que les hablábamos antes del País. Vamos a escuchar mejor qué es lo que decía el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, quien ha pedido consenso y respeto sobre el tema del aborto. Nosotros entendemos que una cuestión que despierta, que concita el consenso de los ciudadanos, que es el hecho de no dejar solas a las menores de edad y que estén acompañados por sus madres, por sus padres cuando pasan por esa situación. Ese es el único tenor de la proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Sería bueno que cuando se apruebe la proposición, al final, pues entonces sí votemos todos juntos. Palabras del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en vísperas de lo que va a ocurrir mañana en el Congreso de los Diputados. Y es que la Cámara Baja va a tomar en consideración la propuesta, ojo, del PP, que no del Gobierno, sobre esa reforma de la ley del aborto. El PP, ¿qué es lo que pretende? Introducir dos variaciones en la actual ley que aprobó, como saben, el gobierno de Zapatero y el gobierno de Viviana Aido. Efectivamente, en la ley se establece que el aborto es un derecho. Uno de los cambios que quiere establecer el Partido Popular es quitar esta palabra, este término de la ley, pero no las consecuencias que el hecho de que el aborto sea un derecho conlleva en la legislación, y también va a intentar volver a introducir la necesidad de que las menores de 16 y de 17 años tengan el consentimiento paterno o materno para abortar. De momento el Partido Popular ya sabe que cuenta con como mínimo 3 diputados de sus filas que van a votar en contra o se van a abstener en esta tramitación de la ley. Y a todas estas, ¿qué dice la Iglesia? Sepamos si todo el clero opina como el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Blázquez, quien dijo que la reforma, aunque tímida, era positiva. ¿Piensan así todos los obispos? Gabriel Ariza, director de Info Vaticana, muy buenas noches. No piensa así toda la Iglesia, ni mucho menos. De hecho, el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha denunciado hoy que con la reforma que aprobará mañana el Congreso de los Diputados se pretende lavar la cara al engaño que supuso para los votantes del Partido Popular la retirada del proyecto de Gallardón. Explica Munilla que no cuela decir que el aborto no será un derecho, pero que el Estado garantizará a cualquier mujer el acceso al aborto, ya que eso simplemente se trata de un requiebro nominalista. Para Munilla, el colmo de los colmos es que no se multa a un partido que ha engañado sistemáticamente a sus votantes, pero se multará a los diputados que van a ser fieles a su conciencia y a lo que han creído desde el principio. I'm getting ready to do something too. I'm running for president. Americans have fought their way back from tough economic times, but the deck is still stacked in favor of those at the top. Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion. So you can do more than just get by. You can get ahead and stay ahead. Because when families are strong, America is strong. Como vemos es el spot preelectoral, digamos, que acaba de presentar la candidata del Partido Demócrata para las primarias, a ser la nominada por este partido en la carrera a la Casa Blanca. Hillary Clinton, que como saben fue desde el año 1992 hasta el año 2000 primera dama de ese país, una figura francamente importante. Después ha ocupado cargos relevantes dentro de la administración estadounidense. Finalmente ha dado el paso definitivo y ha dicho que se va a postular para intentar ser candidata a la Casa Blanca. Le espera unas duras primarias con sus contrincantes del Partido Demócrata. Más asuntos, porque esto respecto a Hillary Clinton, Barack Obama ha cerrado este fin de semana la 7ª Cumbre de las Américas y ahí, desde luego, ha copado toda la actualidad la reunión bilateral que ha mantenido con el presidente dictador de Cuba, Raúl Castro. Esto es lo que dijeron ambos mandatarios tras esa reunión que mantuvieron de más de un cuarto de hora después del anuncio del pasado mes de marzo, en el que Obama anunciaba el fin del bloqueo comercial y de relaciones con la isla caribeña.
And the United States will continue to stand firmly for universal values and human rights. Pienso que todo se puede discutir. I think that everything can be on the table. Si se hace, como lo acaba de expresar el presidente Obama, con mutuo respeto a las ideas de los demás. Hagamos un poco de historia y analicemos lo que puede suponer este cambio y, valga la redundancia, histórico. Vamos a recordar, los Estados Unidos apadrinaron la independencia de Cuba de España y desde entonces las empresas estadounidenses pasaron a controlar, atención, el 60% de la industria azucarera y gran parte del resto de los sectores económicos. Las relaciones siguieron siendo estrechas con Fulgencio Bautista, tenía unas buenas relaciones en ese momento, pero la revolución cubana, liderada por Fidel Castro, cambió la situación por completo. El presidente Eisenhower reconoció al nuevo gobierno, pero la política de nacionalizaciones impuesta por el nuevo régimen comunista, que minaba la propiedad de empresas estadounidenses, pues enfrió estas relaciones. Cuba se echó en brazos de la Unión Soviética, lo que provocaba pues que la Guerra Fría se acercase a pocos kilómetros de Florida. La crisis de Bahía de Cochinos en el 61, un fracasado intento de invadir la isla bajo la presidencia de Kennedy, y la crisis de los misiles un año después, estuvieron a punto de desatar la guerra entre las dos superpotencias, entre la URSS y entre Estados Unidos. A medida que Cuba iba extendiendo la revolución por Iberoamérica y África, las sucesivas administraciones estadounidenses fueron imponiendo sanciones económicas hasta llegar a la ley Helms-Burton. Barack Obama le ha dado una vuelta a esta situación. Quería terminar su mandato con un legado para la historia y se ha volcado en Cuba y en Irán. Las relaciones comerciales mejorarán a medida que los Estados Unidos vayan levantando las sanciones, pero esta capacidad no le corresponde al presidente, depende en gran parte del Senado y no es previsible que cambie de momento de manera radical. Las relaciones diplomáticas dependerán de quién sea elegido presidente en el año 2016 y de que Cuba dé pasos también por su parte. La primera reacción del dictador cubano, de Raúl Castro, fue declarar que su régimen no iba a cambiar en su política, ni dentro de Cuba ni en relación con el resto del mundo. Las primeras consecuencias económicas que supondrán el fin de este bloqueo serán, en primer lugar, el aumento de la cantidad de dinero permitida para enviar de Estados Unidos a Cuba. Subirán también las exportaciones de alimentos a Cuba, un mayor flujo de turistas de Estados Unidos a Cuba y mejorará también el comercio de tabaco. Y 32, Juanma, deportes, una nueva previa de la Champions apasionante. Apasionante porque mañana, como comentábamos antes en el informativo, al comienzo del informativo, juegan Real Madrid y Atlético de Madrid. Ancelotti, el entrenador blanco, ha hablado esta mañana en Valdebebas y ha comentado que ve la eliminatoria al 50%, que incluso firma 2 empates, y no ha querido comentar lo que hizo ayer cuando el Barcelona se dejaba 2 puntos en Sevilla. Vamos a escucharle. Bueno, no le podemos escuchar, pero desde Valdebebas nos vamos hasta Majadahonda, donde sí ha hablado el entrenador también ha hablado el entrenador del Atlético de Madrid, el Cholo. No, en el partido, porque era el cinema. Bueno, vamos ahora con el Cholo, efectivamente. Volvemos al Cerro del Espino, donde en Majadahonda ha hablado el entrenador del Atlético de Madrid, que ha comentado que también ve la eliminatoria al 50% y ha recogido los elogios del entrenador blanco. Le escuchamos. Campeonato largo, los equipos que tenemos, incluyo mejores presupuestos, las diferencias se ven, por eso entre el quinto y el octavo, una diferencia importante en cuanto a los puntos. En un partido directo donde vos jugás una eliminatoria, una final, obviamente las fuerzas se pueden equiparar porque es un partido. Así que mañana es un partido y está claro de que la posibilidad está abierta para los dos. Bueno, y el Real Madrid y el Atlético de Madrid se enfrentan por 7ª vez en apenas 11 meses. Vamos a verlo justo ahora en pantalla. La primera vez que se enfrentaron en Champions League fue en la final del 24 de mayo, en la que el Real Madrid ganó la prórroga 4-1, la 10ª Copa de Europa al Atlético de Madrid. Pero a partir de entonces, los de Ancelotti han tenido muy mala suerte, o al menos muy malos resultados. Comenzaron perdiendo la Supercopa de España frente al Atlético de Madrid, a ida y a vuelta, el pasado mes de agosto. Posteriormente, apenas 3 semanas después, en Liga, el Atlético de Madrid también se impuso en el Estadio Santiago Bernabéu. Para un poco más adelante, ya en enero, el Real Madrid se cayó en octavos de final de la Copa del Rey ante el Atlético, y hay que recordar que después la goleada del Vicente Calderón en la jornada 22 supuso el inicio de la crisis blanca este 2015.
Veremos cómo concluye esa crisis y a ver quién sale victorioso. Gracias, Juanma. Veremos. Beatriz, nos vamos. Nos vamos a las 9 punto pelota, a las 10 el Gato al Agua, no se lo pierdan. Nosotros nos despedimos hasta mañana ya. Gracias por su confianza, ya lo saben, a las 8 de la tarde, noticias en Intereconomía. Hasta mañana. Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con CaixaNegocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. CaixaNegocios en persona. Hola, ya tengo la compra hecha para toda la semana. Pero antes de guardar los alimentos en la nevera, hay que organizar lo que va dentro y lo que no, para no tenerla que abrir 1000 veces. También es muy importante comprobar los sellos o gomas de las puertas. Es tan fácil como coger un trozo de papel y deslizarlo. Si pasa fácilmente es que hay fugas y por tanto está perdiendo energía. Recordar que el congelador siempre tiene que estar a 18 bajo cero y que ahorraréis más energía si el congelador está lleno que vacío. Si está lleno, los productos congelados mantienen el frío y si está vacío, la única fuente de frío es la electricidad. Por tanto, gasta más energía y dinero. Lo que he dicho es, esta grabación a Alicia Sánchez Camacho y Victoria Álvarez la hace mi gente. Yo la defiendo porque yo defiendo a mi gente. La grabación es legal y quien la encarga es el entorno directo, personal de Alicia Sánchez Camacho, que sabe que está siendo grabada. Por entorno directo personal entiendo no a la Moncloa, no a Moragas, al que yo no conozco, sino al entorno personal, familiar, y yo entiendo, dice él, por entorno personal y familiar, la familia directa o la pareja. Y le preguntan, ¿está usted refiriéndose a alguien del partido de los socialistas de Cataluña? Mi secreto profesional, contesta él, me impide decirlo. Bueno. Bueno, sí, es una verdad que ha sido ya contada tantas veces. Evidentemente, Zaragoza y Sánchez Camacho son los que encargan la grabación. Y es Moncloa. Es lo que ha dado a entender este. Eso yo no tengo ni idea. Pero desde luego para hacer eso sí. O sea, se liaron con ese cometido, seguro. Para hacer eso sí. Porque lo encargan conjuntamente, ¿no? Parece que todo eso procede de Moragas y Senillosa, que son los verdaderos fontaneros de todas las cosas que se han hecho en torno a las cloacas del Estado. Para desmontar un poco la credibilidad de la familia Pujol y Convergencia. Pero no porque hasta hace 2 años no se supiera nada acerca de la fortuna de los Pujol, ni de los el intríngulis alrededor de todo lo que los tráficos de influencias y los tejemanejes que movían los hijos de Jordi y Marta, sino porque esas cosas que se sabían no se utilizaban políticamente. El cambio ha sido la utilización política de eso, Esparza. Le ha puesto una denuncia, Marco Alicia Sánchez Camacho, por calumnias. Sí, sí. Y he dicho también que quien lleva a la Brigada de Información y a la UDEF a Cataluña a investigar el caso Pujol es el Partido Popular de Cataluña, no el Gobierno de Madrid. Una cosa un poco singular, porque eso... Es evidente que Alicia Sánchez Camacho no da un solo paso en ese sentido, sino es impulsada por el poderío de Moragas y Senillosa en Moncloa. ¿Impulsada o propulsada? Y alrededor de Moragas y Senillosa, sí, yo creo que en el futuro se conocerán muchas de las actividades que estos dos muchachos han ejecutado desde el entorno de lo que llamo alcantarillas del Estado, es decir, lo que en otros tiempos fueron los GAL de Felipe, o es decir, actividades que nada tienen que ver con la política, sino más bien con una utilización espuria de los recursos que te da el estar en un gobierno. Y yo creo que se han hecho las cosas desde ese punto de vista muy mal, en el tema de Javier de la Rosa y en el tema de Victoria Álvarez. Es un poco lamentable, porque yo creo que lo que todo español normal hubiera deseado, o sea, ser humano normal, que diría Rajoy, habría deseado